No, ahora sí, ahora sí. Buenas tardes a todos, bienvenidos como siempre a vuestra casa y gracias por compartir también esta tarde con nosotros, con esta iniciativa promovida por Asunción Valdés, pero que al fin y al cabo forma parte de una historia compartida, que es la historia de la Asociación de la Prensa y del Ateneo, que han tenido, pues sobre todo, objetivos comunes a lo largo de su ya centenaria historia, ¿no? Desde la difusión del pensamiento, el espíritu crítico, el diálogo, la defensa de la libertad de expresión, pero además es que hemos compartido asociados y eso es lo que nos trae aquí, el homenaje y la puesta en valor de esos dos personajes de la historia, de la literatura de este país, de Azorín, que fue asociado de la Asociación de la Prensa en 1905, 2 años después, en el 1907, Carmen de Burgos, y los dos miembros también del Ateneo. Bueno, pues este acto, como os decía, es uno más de los que hemos tenido a lo largo de la historia. A principios del siglo XX se rindió homenaje a José Echegaray al haberse concedido el Nobel de Literatura, o en la tarde del 1908 la Junta Directiva de la entonces Asociación de la Prensa de Madrid daba lectura a una carta del presidente del Ateneo, Segismundo Moret, sobre la necesidad de crear una escuela de periodistas, que no se llegó a cabo. La historia de la PM y del Ateneo está lleno de anécdotas, de historias comunes que afianzan esa relación. Por ejemplo, el intercambio a principios de los años 50 de los asociados de la PDM, que podían entonces usar la biblioteca del Ateneo y a cambio tenían suscripciones gratuitas a los principales diarios impresos. Ya nos gustaría dar inscripciones gratuitas hoy a algo, ¿no? con lo complicado que están los tiempos. También las dos asociaciones tuvieron un papel, digamos, pionero en dar voz a las mujeres de las letras, ¿no? en las filas de las dos asociaciones. Carmen de Burgos, en 1906, en una conferencia que pronunciaba en la Asociación de la Prensa de Roma, titulaba La mujer en España y decía: el Ateneo ha abierto sus puertas a la mujer. Doña Emilia Pardo Bazán y yo nos honramos de haber sido los primeros socios femeninos, y lo mismo ocurre con otras sociedades importantes que son asequibles para nosotras. Decía, tengo el título de socio de autores españoles y de escritores y artistas, y de la Asociación de Periodistas. Dice, la que me ha cerrado las puertas la Real Academia de la Lengua, envuelta en rancias preocupaciones que se toleran a su vejez.
decía entonces Carmen de Burgos. Bueno, pues hoy seguimos contribuyendo juntos a esa historia común y lo hacemos, pues como decía, gracias al impulso de nuestra compañera, y vamos a hablar de dos asociados y dos ateneístas, que son Azorín y Carmen de Burgos, y gracias a la aportación de Asunción Valdés y de Juan Cruz, a quienes vamos a dar la palabra enseguida, pero en primer lugar a quien tiene que tomar la iniciativa, que es Pedro López, pues como bibliotecario de la Junta de Gobierno del Ateneo de Madrid, y le voy a pedir que sea él el primero en intervenir ya como parte de esta mesa. Cuando quieras. Muy buenas tardes. Yo, en primer lugar, deseaba trasladarles el saludo de la Junta de Gobierno del Ateneo de Madrid y de su presidente, Luis Arroyo, tanto a la Asociación de la Prensa como a los participantes en este acto, que extiendo desde luego a todos los que han acudido también. En segundo lugar, sí me gustaría también celebrar el que estemos desarrollando esta actividad conjuntamente, que también nosotros, pues con algún pequeño problema por falta de costumbre, nos costó sacarlo, pero que ha salido en la programación del Ateneo y se figura hoy. Y, en tercer lugar, congratularme de que tengamos estas relaciones que, por lo que he oído en esta primera intervención de presentación, pues se han extendido a algunos otros ateneístas. Me sonaba Echegaray, que fue también un destacado ateneísta. Y dicho esto, pues hombre, ya se ha apuntado, pero vale la pena subrayarlo, que el Ateneo y el periodismo tienen una profunda relación desde prácticamente sus comienzos. El Ateneo español, que le damos como nuestro primer Ateneo en el año 1820-23, hay algún periodista, pero el primer socio del Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid, reconstruido o recompuesto o reconstituido en el año 1835, su primer socio de número fue un periodista como Larra. Es verdad que ha habido otros, no existía entonces la Asociación de la Prensa, pero el periodismo ciertamente sí que existía. Y algunos grandes, Pedro Calvo Asensio, el creador y director de La Iberia, donde se consagró como articulista, aunque le decían que no había escrito ningún libro, Sagasta, Benito Pérez Galdós, en fin. Y luego ya encontramos que a partir de la aparición de la Asociación de la Prensa, en el año 1895, ¿verdad?, pues ciertamente las interacciones han sido grandes. Es verdad que hay algún autor al que yo no puedo dejar de mencionar, porque tiene una obra en la que salen seguramente muchos asuntos de la prensa y muchos asuntos del Ateneo. Me refiero a la novela de un literato de Rafael Cansino Sassens, que no sé si sería socio de la Asociación de la Prensa, pero desde luego lo que no fue socio del Ateneo, aunque se pasaba allí muchas tardes, como demuestra justamente en ese texto en el que cuenta pues una gran cantidad de chismes, anécdotas e historias, a veces divertidas y a veces no tanto, del Ateneo de Madrid. Es verdad que también hay otros personajes que han destacado en la Asociación de la Prensa de Madrid, que fueron también ateneístas. Pienso en Torcuato Luca de Tena, el fundador de ABC, y no quiero dejar de mencionar en esta intervención a un socio que compartimos actualmente y que me parece que es el socio número 1 actualmente de la Asociación de la Prensa de Madrid, me refiero a Víctor Olmos, y que tiene la peculiaridad de que es socio nuestro con un número mucho más alto, no les digo porque tendría que explicarles las distintas numeraciones que mantenemos en la casa en socios, y que, sin embargo, sí que tiene una peculiaridad que vale la pena subrayar hoy, y es que es autor de una magnífica historia del Ateneo, Ágora de la Libertad, que se terminó de publicar en 2018, pero que también es autor de la historia de la Asociación de la Prensa de Madrid. En fin, yo con esto, agradeciéndoles el que hayamos puesto en marcha esta iniciativa y trasladándoles también no solamente los saludos, sino el deseo de la Junta de Gobierno y del presidente del Ateneo de que este tipo de actos los podamos reiterar y repetir en el tiempo, pues cedo la palabra, les agradezco la invitación y quedo a su disposición. Muchas gracias, Pedro. Yo voy a leer, porque no estoy acostumbrado a una oratoria. El Ateneo y la Asociación de la Prensa de Madrid son dos instituciones emblemáticas en el panorama cultural y periodístico español. El año pasado, la docta Casa de la Calle del Prado celebró sus 2 siglos y la APM llegará a su 130 aniversario en 2025. Las dos entidades han acogido y acogen a profesionales que en numerosos casos, como hemos escuchado en la apertura de este coloquio, tienen, si me permiten la expresión, doble militancia,
perteneciendo a las dos organizaciones. Yo, que soy, a estos efectos, únicamente ateneísta, quisiera aprovechar esta magnífica oportunidad para dar las gracias a la Asociación de la Prensa de Madrid, no solo por promover la libertad de expresión, la ética periodística de sus miembros, sino porque los trabajos de sus socios y de sus colegas de otras partes de España son los que nutren las hemerotecas esenciales para mí como investigador y coleccionista de la obra de Carmen de Burgos. Pueden encontrar mi colección en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes de la Universidad de Alicante. En el portal Carmen de Burgos está su obra literaria, periodística, su actividad política y social, su correspondencia, estudios y ensayos sobre su legado. Carmen de Burgos fue la única mujer de la generación del 98, junto a escritores como Azorín, Unamuno o Pío Baroja, entre otros. A finales del siglo XIX y principios del XX, España sufría las secuelas del desastre colonial por la pérdida de sus últimas provincias de ultramar. En este coloquio, nuestros ponentes nos explicarán cómo Colombina y Azorín se preocuparon por los problemas nacionales a través de la introspección y la lucha por la modernización de España, yendo más allá del noventayochismo, participando en otros movimientos literarios y de pensamiento como el modernismo o el vanguardismo. Además, nuestros dos autores de nuevo destacó hasta finales de los 60. El Ateneo y la Asociación de la Prensa de Madrid pueden vanagloriarse de estos dos ilustres socios, sobre los que vamos a hablar. En primer lugar, aquí otra vez. Pues yo mismo, vale. Pues ya está. En primer lugar, es que estaba así el programa, entonces, en primer lugar les voy a presentar al primero de nuestros ponentes, Pedro López Arriba, licenciado en Derecho y en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid y graduado en Derecho Comunitario por el Servicio Jurídico de la Unión Europea, funcionario del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la Seguridad Social, auditor de cuentas, miembro del Consejo Asesor de la Fundación Gustavo Bueno, articulista, conferenciante y autor de La idea de la libertad en la historia de España y coautor de otras obras. Desde 2008 ocupa puestos directivos en el Ateneo. Ha sido contador, vicepresidente primero de la Junta de Gobierno y presidente de la sección de Ciencias Jurídicas y Políticas. Actualmente es socio bibliotecario y presidente de la sección de Mitos, Religiones y Humanidades. Pedro López nos hablará sobre los ateneístas socios de la APM, los libros de Carmen de Burgos y de Azorín en la Biblioteca del Ateneo y el acceso a los mismos durante los años de la censura. Pedro, por favor. Pues de nuevo les saludo y, en fin, dado el tema que nos debe ocupar, sí que me he preparado una pequeña reseña de lo que fueron las actividades en el Ateneo de los dos personajes que sometemos hoy a estudio, concretamente Carmen de Burgos, Colombine y Azorín, José Martínez Ruiz. Los dos, hombre, fueron socios del Ateneo de modo, digamos que desigual. Azorín, según llega a Madrid, me parece que allá por el año 1902 se hace socio de la docta casa, tiene un número relativamente bajo, un 7.000 de la secuencia de socios antigua, y desarrolla una actividad en el Ateneo en principio callada, pero progresivamente y con el tiempo mayor. A lo largo del siglo XX, el Ateneo, si han conocido algún texto sobre la época, concretamente de Azaña, 3 generaciones del Ateneo, se está produciendo desde principios del siglo la renovación de la tercera generación del Ateneo, que es justamente la generación a la que el mismo Azaña se consideraba que pertenecía, con relevo de las viejas glorias que habían estado, en fin, por así decir, que pastoreando la vieja, se acercaba esa centenaria, la vieja docta casa, que ya se ubicaba donde se ubica en su sede actual, en la calle del Prado, ¿no? Azorín, pues hombre, lógicamente es uno de esos socios que están haciendo el relevo de aquella generación en la que destacarían Juan Valera,
que este año se cumple, por cierto, su centenario, el bicentenario de su nacimiento. Nació en 1824, yo que sé, Cánovas del Castillo, que había muerto en 1897, Segismundo Moret, al que se ha mencionado, que fallecería en 1913, es decir, aquella última generación muy ligada al siglo XIX, y se produce este relevo. Un relevo que viene acompañado pues, de actitudes novedosas. Pensemos que es la época en la que se organiza el modernismo español, no confundir con el modernismo europeo. El modernismo hispano, digamos que es una cosa que sobre todo la impulsa y la desarrolla Rubén Darío, que como sabemos es nicaragüense. De hecho, en el Ateneo de Madrid Rubén Darío consiguió algunos de sus éxitos más famosos en lecturas de poesías, ¿no? Pero bueno, como digo, se está produciendo una renovación en la que Azorín, que es entonces joven, relativamente joven, ¿no? Ha estado pululando por Madrid, intentando vivir en la prensa republicana. Luego se cobraría un cariz más conservador. En el Ateneo eso pasa mucho. Si piensan, por ejemplo, sin ir más lejos, en Donoso Cortés, pues Donoso Cortés era un exaltado en el año 1834, y como dicen algunos de sus paisanos, menos mal que se murió, porque si no acaba de carlista. Entonces se fue corriendo el hombre hacia la derecha a lo largo de toda su vida, en fin, no, sin quitarle en ningún momento valor. Probablemente son fenómenos que tienen que ver más con la época que les tocó vivir. Yo creo que son más representativos del romanticismo, espíritus románticos, que otra cosa. Pero en fin, como digo, se está produciendo una gran renovación en la que va a tener lugar también una serie de hitos importantes. Uno de ellos es la apertura del Ateneo de Madrid a las mujeres, que se producirá en 1905, unos 3 años después de que Azorín se hiciera socio. Y luego el Ateneo va a vivir pues, una serie de pequeñas conmociones en esa sucesión de personajes, ¿no? Morirá en 1913, como decía antes, Segismundo Moret, y le sustituiría, después de un complejo procedimiento electoral. De ahí en adelante ya tendré que hacer referencia a ello, pero si luego en el coloquio me piden que les amplío, porque si no sería demasiado largo, que es una época que le empieza a ponerse turbulenta, ¿no? Y terminará con el Ateneo cerrado justamente ahora hace 100 años, en el año 1924. Bueno, pues esas renovaciones van a ir dando lugar pues, no solamente a un relevo de personas, sino también de orientaciones. El Ateneo también se masifica. Pensemos que cuando llegamos al siglo XX, el Ateneo anda en torno a los 1000 asociados, ¿no? Un poquito más ya de 1000 asociados. No es que tuviera un gigantesco crecimiento, pero cuando se parte de un número pequeño es fácil duplicarse, y efectivamente el Ateneo casi llega a duplicarse hacia los momentos finales de la Segunda República, ¿no? En ese contexto, pues se producen muchos cambios, muchas alternativas, y se produce sobre todo un fenómeno que sí quisiera destacar, porque José Martínez Ruiz Azorín fue un socio en el Ateneo que terminó siendo un socio muy activo. Vivió la casa siempre con intensidad. Era una época en la que ciertamente la biblioteca, que hablaremos luego al final un poco de ella y de cómo se accede a los libros, la biblioteca pues seguía siendo, o era ya, mejor dicho, una gran biblioteca bien organizada, muy amplia, y con todo, realmente con todo, tanto de autores nacionales y extranjeros, de lo que podemos llamar el tiempo que va desde la Ilustración tardía hasta, en ese momento, las vanguardias del siglo XX, ¿no? ¿Y en qué consiste esa mayor actividad? Bueno, a lo largo de esos años también va a suceder, como decía, a Moret le va a suceder Rafael María de Labra, pero es un periodo de paz que luego se va a disparar cuando muere Labra en el año 1917, y hay que buscar la sucesión. No será fácil, y en esos años se integra muy activamente Azorín en la vida ateneísta. De hecho, en los años 20, justamente, va a presidir, en el curso 21-22, presidirá la sección de Pedagogía, en la que hago el apunte, porque seguramente luego volveremos a tratar del personaje. Coincide como secretaria cuarta con Clara Campoamor, que también era una persona que ya en el Ateneo en esos momentos tenía una presencia y destacaba. Clara Campoamor siempre destacó, la verdad sea dicha, es que es una mujer que tenía un montón de gentes, ciertamente caía bien a los medios,
y siempre fue un personaje muy popular, primero en el Ateneo y luego en el conjunto de la sociedad española. Y en el curso 1923-24, justamente en el curso en el que se va a producir el cierre del Ateneo, José Martínez Ruiz presidía la sección de literatura. Pero por los temas derivados del desastre, de la derrota de Anual en 1921, el Ateneo tomó una gran parte en las actividades de exigencia de responsabilidades. Quizás se llegó a producir un fenómeno que todavía llama la atención. El Ateneo de Madrid convocó en diciembre de 1922 una manifestación que fue presidida por su presidente, don Adolfo Álvarez Builla. Eso es que el gobierno se oponía desde septiembre de 1923. Además, estaba en pie la dictadura de Primo de Rivera y las toques y llamadas de atención al Ateneo eran constantes. Y en ese contexto, en el año 1923 se convocan unas elecciones hacia finales de 1923 en las que la candidatura en la que gana, que la presidía el poeta Campoamor, llevaba como vicepresidente segundo a justamente José Martínez Ruiz. Intentaron salvar la situación, pero las posiciones evidentemente intransigentes desde la dictadura, pero también intransigentes desde el Ateneo, hicieron imposible cualquier intento de conciliación. La Junta, él dimite en enero del 24, el resto de la Junta y el presidente dimiten a continuación, se convocan nuevas elecciones, pero el gobierno de la dictadura interviene y en el mes de febrero de 1924 clausura temporalmente el Ateneo, luego lo reabrirá e intentará organizar una junta, de hecho organiza en el año 1926 una junta directiva que se la llamó facciosa, porque fue nombrada por el propio directorio militar. José Martínez Ruiz evidentemente figura prácticamente toda su obra en el Ateneo e incluso algunas cosas que yo no sé si habrán salido, porque esas cosas no las tiene uno cotejadas siempre en sus obras completas, porque sí que es autor, sobre todo en esta última época, en la que presidió las secciones de Pedagogía y de Literatura y fue candidato y ganó el puesto de vicepresidente del Ateneo. Tiene algunos pequeños informes y memorandos que probablemente solamente se encuentran en los archivos del Ateneo de Madrid en la actualidad. En cuanto a Carmen de Burgos, pues como apunté antes, y por eso les dije que recordaran la fecha del año 1905, pues es el año en el que se abre el Ateneo por fin. No es que no hubiese habido ninguna mujer que no hubiera sido socia, de hecho en el año 1890 se había hecho socia a Madame Anselma, que era una pintora, una mujer de origen extranjero, pero nacida en Cádiz, que se había casado con el cónsul francés, cónsul que luego llegó a embajador en España, era muy buena pintora y de hecho la expuso en el Louvre. Y pintó en el Ateneo en la época de cuando todavía estaba sin acabar la sede actual, ¿no? Estamos hablando, ya pinta entre el año 1888 y 1889 los frescos que adornan la cacharrería, y por esa razón se le hizo socia de honor. De hecho, la sala de exposiciones del Ateneo actualmente se llama Sala Anselma en su homenaje, ¿no? Pero socias de número, socias que pudieran tener plenitud de derechos, no solamente honoríficos, hasta el año 1905 no entran. Y entran además de golpe y varias, además, y luego la secuencia continuaría, ¿no? Y aumentaría bastante, no es que fueran una mayoría, que todavía hoy, digamos que entre hombres y mujeres hay de un tercio de mujeres frente a 2 tercios de hombres en lo que son los listados de socios de la docta casa, pero entran de tirón, primero Pardo Bazán, todas en el año 1905, a continuación Blanca de los Ríos y a continuación Carmen de Burgos Colombina. Carmen de Burgos desarrolla en el Ateneo una actividad más callada, más callada según se mire, porque sí que dio conferencias, sí que estuvo activa en actividades de secciones, no como miembro nunca de la sección, de la mesa de la sección, pero sí trabajó y colaboró con varias mujeres que conocería allí, que formarían el núcleo de lo que sería ese primer feminismo o ese segundo feminismo, si tomamos en cuenta que también Concepción Arenal o Rosa Acuña también habían existido en el siglo XIX. Rosa Acuña fue la primera mujer que dio una conferencia en el Ateneo y
en fin, no todas las ocasiones terminaron felizmente. Las 3 primeras, aunque intentaron las otras ser socias, no lo consiguieron, pero a partir del año 1905 sí se abre. Digo que sí desarrollan una actividad sobre la que hay poca documentación, porque incluso quienes han estudiado el tema de cerca se han encontrado con escasez de falta de documentos, pero acudiendo a la prensa sí que vemos con cierta asiduidad como en actuaciones en distintos sitios, conferencias, programas, actividades de distinto tipo, Clara Campoamor, Carmen de Burgos y algunas otras suelen salir juntas en varias actividades. Clara Campoamor sí que fue socia activa, porque desde el año 1920 se incorporó a la sección de pedagogía, en la que estuvo hasta el año de 1924, ocupando distintos puestos. En el año 1924, con motivo del cierre y para evitar que fuera nombrado, porque le sugirieron desde la propia dictadura el que se hubiera incorporado a esa junta fantasma, a esa junta sediciosa que nombró el directorio militar en 1926, para dejar claro que no iba a ser ni podía ser, se dio de baja de socia del Ateneo, recuperando solamente después, en 1930, esa condición, justamente para las elecciones en las que fue elegida primera mujer secretaria primera de la Junta de Gobierno del Ateneo. Y como digo, nos falta información. Sabemos que estaban en las comidillas de la casa porque tenemos informaciones de prensa, sabemos que participaban en preparación de congresos, pero incluso un consocio, Luis Español, que ha estudiado a detalle a Clara Campoamor, no ha conseguido encontrar no ya solo una línea de relación entre ellas, siendo palmario que existió, pero no ha dejado rastro documental en el Ateneo, y incluso de la propia Clara Campoamor en su actividad, cuando vemos, por ejemplo, el día que la nueva Junta, la que nombra el directorio militar, llega al Ateneo, pues le reciben los viejos directivos que no les quieren dar el traspaso de poderes por ser ilegítima, y ahí están las fotos Clara Campoamor. Y te ves en cualquier cosa y suele estar Clara Campoamor, sobre todo en actividades reivindicativas, ¿no? Ciertamente no nos queda constancia de que Clara Campoamor participase en alguna actividad, pero sí que es verdad que se hace en el Ateneo, y también Carmen de Burgos participa, como participaron otras, ¿no? Otras muchas, en esa difusión de ese segundo feminismo que sucede al de Concepción Arenal, ¿verdad? Y que ya sí que está en el Ateneo, y desde el Ateneo irradia a la sociedad pues cosas que serán en la década siguiente una realidad, como es el voto de la mujer, ¿no? Sabemos que existió, sabemos que se reunían, que hacían actos, porque tenemos las referencias por la prensa, pero no tenemos ningún registro documental. Carmen de Burgos, por lo demás, pues hombre, en el Ateneo sí que fue conferenciante con asiduidad, tanto desde el comienzo, porque tuvo buenas relaciones con Emilia Pardo Bazán, y en fin, bueno, como digo, formaban un grupo. Y realmente la vida de la casa, pues hombre, en estos dos personajes se centra en una persona que fue muy activo, sobre todo en esos años que he comentado, de los años 20, y de otra que, aunque no nos quedan registros, sí que sabemos que junto a otras mujeres, como señaladamente Clara Campoamor, participaron en el Ateneo en organizar ese primer núcleo irradiador del feminismo sufragista que terminaría imponiéndose en la Constitución de 1931. Muchas gracias. Asunción Valdés, como Juan Cruz, es suficientemente conocida en la Asociación de la Prensa de Madrid. Tanto es así que la periodista alicantina acaba de ser incluida en la lista de maestros del periodismo de la Asociación de la Prensa de Madrid. Enhorabuena. Gracias. Pero les contaré otras de sus facetas. Su especialización en la Unión Europea, que demostró ganando por concurso de oposición la dirección de la Oficina del Parlamento Europeo en España. Su dedicación al periodismo institucional en la Casa Real durante más de una década. O su interés por las fundaciones a través de su paso por la Fundación Reina Sofía o la Fundación Euroamericana. Entre sus premios y distinciones
está muy orgullosa de la calle Periodista Asunción Valdés en Alicante. El año pasado presentó aquí mismo, en la biblioteca de la Asociación de la Prensa de Madrid, su libro Revivir, la nueva Carmen de Burgos, biografía sobre la escritora calificada por algunos como única. Asunción, ¿por qué crees que Carmen de Burgos es ejemplo de periodismo? Perdón. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Pedro. Es una pregunta interesantísima. Claro que la primera redactora profesional puede ser y debe ser ejemplo de periodismo, pero permítame que antes salude a los asistentes, agradezca a nuestra presidenta, nuestra anfitriona María Rey, y a Pedro en representación, a Pedro López Arriba, en representación del Ateneo, que se haya organizado este coloquio, este homenaje a Azorín y a Carmen de Burgos, que es muy oportuno. Hoy es el día 19 de marzo, día de San José, y José Martínez Ruiz, pues la casualidad ha querido que hoy reciba un homenaje nada más y nada menos de las dos instituciones centenarias en Madrid que han irradiado y siguen irradiando cultura y democracia en España. Sobre todo la Asociación de la Prensa de Madrid, que, como tú muy bien decías, defiende la libertad de expresión, la ética profesional y la formación permanente de sus asociados. Pues también hago un pequeño inciso y felicito a los Josés que han querido celebrar su santo hoy aquí con nosotros. Este no es el primer homenaje que la Asociación de la Prensa de Madrid le rinde a Azorín. El más importante fue en 1965, nada más y nada menos que para desagraviar al socio de la Asociación de la Prensa de Madrid, que había sido expulsado. ¿Por qué había sido expulsado? Pues porque en 1928 había estrenado en el Teatro de la Comedia, junto con Muñoz Seca, una farsa en 3 actos llamada El Clamor. ¿Y qué era El Clamor? El nombre de un diario ficticio en el cual, pues parece ser que los periodistas no salían muy bien parados. Se ironizaba muchísimo, por ejemplo, con las erratas que cometían. Esto no, y otras críticas, y esto no le sentó bien a la Junta Directiva de aquella época. Estamos convencidos que las posteriores han sido mucho más liberales. María, ¿estás aquí para ratificarlo? No se nos ocurriría, ¿verdad? Pues bien, la Junta Directiva votó que se expulsara a Azorín y en 1965, repito, pues se le dio un premio periodístico muy importante para compensar esa expulsión. A Carmen de Burgos, bueno, pues Carmen de Burgos, como muy bien decía María, muy orgullosa en su primera conferencia que dio fuera de España en la Asociación de la Prensa Italiana en Roma en 1906, dijo con gran satisfacción que ella y Emilia Pardo Bazán eran socias del Ateneo, que el Ateneo era una institución muy democrática porque en ella el rey Alfonso XIII se inscribía y se consideraba como un ciudadano más, no como su majestad el rey, y además pues había tenido desde 1835 el patrocinio de la reina regente entonces, la reina María Cristina de Habsburgo. Entonces Carmen de Burgos y Azorín pues se conocen, se respetan. Ella es la primera firma femenina en el ABC, en el que colabora Azorín, pero llega el desastre del 98. Bueno, Carmen de Burgos no había entrado todavía en la Asociación de la Prensa de Madrid ni en el Ateneo, como hemos escuchado muy bien por María Rey y por Pedro López Arriba. Pero ya se empieza a hablar, bueno, aparte del desastre nacional, la crisis de identidad, el pesimismo, la introspección, el retorno al pasado, las glorias de España, pues Azorín empieza a hablar de ese nuevo concepto en sus artículos, la generación del 98, pero no la incluye.
a ella no la incluye. La respeta, como hemos dicho, pero en esa época, pues la mujer que se adentraba en la literatura, en el periodismo, pues era algo exógeno al sistema. Se la veía rara, se la veía osada. En definitiva, no se contaba con ellas. Pero aún así, pues como digo, Azorín tuvo una gran relación con Carmen de Burgos, porque estuvieron unidos por dos personajes muy importantes. El primero, Larra, también lo ha mencionado Pedro. Larra fue el precursor del periodismo español. Tenía una intuición impresionante para saber lo que era la actualidad en aquella época. Entonces, tenía además ese espíritu crítico que caracterizó a la generación del 98. Con casi un siglo de diferencia entre Mariano José de Larra y la generación del 98, Azorín, Pío Baroja se sentían unidos a Larra y otros autores. Y por eso, en 1901, encabezaron una comitiva hacia el cementerio de San Nicolás, donde estaba la tumba de Larra, un cementerio que estaba abandonado, y lamentaban. Carmen de Burgos fue también, pero no en esa comitiva, fue unos meses más tarde, en 1901, al llegar a Madrid, en su primer año en Madrid, pues quiso ir a rendir homenaje al que era el icono del romanticismo, el icono del periodismo y de la literatura para ella. Y aquella visita a la tumba de Larra, de Azorín, Pío Baroja y otros que luego serían la generación del 98, entonces todavía no se hablaba, como digo, de la generación del 98, fue crucial para rescatar a Larra, que estaba absolutamente marginado. ¿Por qué? Pues porque, como se había suicidado, ni la Iglesia ni las instituciones, nadie hablaba de él. Gracias a ese texto que pronuncia Azorín, José Martínez Ruiz, tampoco existía Azorín en ese momento, ante la tumba de Larra, que dice que es la mente preclara que ha sabido ver los problemas de España, pues ante esa actitud crítica, rebelde de Mariano José de Larra, se empieza a reivindicar y a rescatar y a conocer de nuevo a Larra. Y Carmen de Burgos siente gran admiración por Larra, como hemos dicho, y también tiene una gran admiración por Larra Ramón Gómez de la Serna, que, como sabemos, se conocen en 1908 y, a pesar de la diferencia de edad, etcétera, etcétera, emprenden una relación literaria y sentimental de 2 décadas muy fructífera, muy creativa, admirable desde el punto de vista de la creación literaria y periodística de los dos. Y tienen a los dos como líder a Larra. Pero ellos dicen, ellos reconocen que quienes les ha inculcado esa devoción a Larra ha sido el maestro Azorín. Pasa el tiempo y Carmen de Burgos sigue tan interesada por Larra que decide hacer una biografía sobre Azorín. Y esa biografía de Carmen de Burgos, que titula Fígaro, sobre Larra. Menos mal que tengo aquí apuntadores. Gracias. Bueno, pues decide hacer una biografía sobre Larra que titula Fígaro, uno de los principales seudónimos del gran crítico que fue Mariano José de Larra. Entonces, esa portada del libro, que publica en 1919, la convierte en la primera página de un periódico. ¿Por qué? Pues porque después de Fígaro, Carmen de Burgos, Colombín, pone revelaciones. Ella, entre comillas, descubierta. Epistolario inédito. Ella, en sus investigaciones, ha revelado quién fue la dama por la cual Larra se quitó la vida en ese culmen del romanticismo. Apenas le faltaban unos meses para cumplir 28 años. Con 27 años se dispara un tiro y muere. Entonces, ella consigue en esa biografía pues, descubrir un Larra humano, político, crítico, a través de esas cartas maravillosas a sus padres, que escribe desde París, fue muy viajero, su padre fue
un médico afrancesado de la época de José Bonaparte en España, y la biografía de Carmen de Burgos es definitiva para todos los que quieran investigar sobre él, consultarla. Recibe el reconocimiento de la Academia, de la Real Academia Española, y en ella Ramón Gómez de la Serna publica un prólogo originalísimo en el que imagina que Larra va paseando por el Paseo del Prado. Y en aquella época escritores escriben a Carmen de Burgos y le dicen que gracias a Ramón Gómez de la Serna, al prólogo que ha escrito, el Paseo del Prado permanecerá siempre. Porque, bueno, las especulaciones urbanísticas también se daban en aquella época. Y es verdad, hace un año o dos, el eje Paseo del Prado ha sido reconocido como Patrimonio Universal de la Humanidad. Bueno, pues ya estamos viendo que periodismo y literatura van unidos, porque esa fue una característica tanto de Carmen de Burgos como Azorín. Pero volviendo a la interesantísima pregunta que me ha planteado Roberto Cermeño, presidente de la agrupación Carmen de Burgos del Ateneo, diré que Carmen de Burgos, que en aquella época evidentemente no existían estudios de periodismo, tenía una intuición y una madera de periodista muy clara. Ella llega al periodismo porque necesita ganar más dinero, porque como profesora de la escuela normal los sueldos son muy bajos y ella tiene que alimentar a su hija, a María Dolores, a su hermana que vive con ellas, y alquilar un piso en Madrid, etcétera, etcétera. Pero ella, que es catedrática de literatura, de lengua, de la escuela normal, primero en Guadalajara, pues descubre, y es una persona muy culta, muy erudita, pues descubre que le gusta. Y cree en la función social del periodismo, porque escribe uno de sus primeros artículos en El Globo, en el órgano de Castelar, era en contra de la pena de muerte, y consigue que a un joven que está condenado a muerte le conmuten la pena de muerte. Y ella acaba de llegar, pero es ya una persona influyente, y eso llama la atención de otros diarios de más tirada, y es cuando la llaman a colaborar en distintos periódicos, como por ejemplo el Diario Universal, que es allí donde nace Colombine y donde nace la primera redactora profesional, porque firma un contrato no de colaboradora, que puede escribir sobre temas que no son de actualidad, sino de redactora. Tiene que escribir todos los días sobre temas de actualidad. Por eso creo que considerar a la primera redactora profesional con sus méritos como periodista, pues en este coloquio tan interesante que tenemos, merece la pena. ¿Y por qué ella, digo yo, que tiene madera e intuición de periodista? Pues porque ella considera que no hay nada más importante para hacer una buena información que el testimonio viviente. Entonces ella pide permiso al director de la cárcel Modelo, se va a hablar con él, entrevista a los muchachos que están en la cárcel y titula su reportaje en la Correspondencia de España, entonces, en 1902. Doy un pequeño saltito para atrás porque el Diario Universal nace en 1903 y ella en 1902 publica un reportaje en la Correspondencia de España, que era el de más tirada en aquella época, y lo titula La penalidad de la infancia. Y dice que esos jóvenes que están encarcelados, pues que por lo menos a ellos les sirva la cárcel como taller, que se formen, que aprendan, para que luego puedan tener una vida en la que desarrollar un oficio, una profesión, y no seguir en el hoyo pues, de las familias marginadas, alcoholismo, pobreza, miseria, enfermedades, epidemias. En fin, Madrid, España en general era un país muy pobre, y ella pues, se interesaba mucho por todos esos temas. Y ese defender el testimonio viviente, con ese reportaje ejemplar que publica sobre la cárcel Modelo, lo lleva a la práctica cuando en 1909 dice: yo me tengo que ir a Melilla porque hay una
una demanda en la opinión pública española por conocer qué pasa con los soldados que están allí, y entonces se ha instalado la Cruz Roja Internacional en Málaga, y ella se va a Málaga, pero a ella no le basta con estar recibiendo las noticias de las bajas, de los heridos, de los soldados o los muertos, de los soldados españoles. No. Ella, en Málaga, está muy cerquita de Almería, Almería está muy cerquita de la costa africana, y con los contactos que tiene, y con gran sorpresa del propio Heraldo de Madrid, ya ha dejado la correspondencia de España, el Diario Universal, perdón, pues aparece en Melilla, porque quiere estar donde se produce la noticia. Para mí esto es esencial en un mundo como el actual, en el que gracias a Internet tenemos alcance a todo, prácticamente a todo. Y la tentación de quedarse en casa o en el despacho, no digo ya por razones de confinamiento, teletrabajo y tal, que no entro en esas cuestiones, sino al periodista, al joven periodista, le digo que tiene que salir a la calle, que tiene que buscar contactos, tiene que buscar fuentes fiables, y que todo eso es muy importante en el periodismo siempre, porque el periodismo será siempre el mismo, salga en el soporte que salga. Bien. Pues Carmen de Burgos, además de defender, como hemos dicho, el testimonio viviente, ella tiene oportunidad de publicar noticias, presuntas noticias que le llegan, pero ella, hasta que no confía en la fuente, que la fuente sea fiable, que se lo ha dado, no la publica. Ese ejemplo es el más claro cuando inicia la encuesta sobre la conveniencia de una ley del divorcio en el Diario Universal, 1903. Es una pionera en la creación del género periodístico encuesta. Nadie hasta ese momento había utilizado la encuesta para captar la opinión de los lectores. Y empiezan a llegar cartas y cartas a la redacción, y ella además no solamente se contenta con lo que escriben los lectores, no anónimos, no necesariamente anónimos, sino que ya lo que quiere es conocer la opinión del presidente del Consejo de Ministros, el presidente del Congreso de los Diputados, escritores como Azorín, Unamuno, Pío Baroja, Vicente Blasco Ibáñez, y recibe las opiniones de todos. Y la de Azorín es excepcional, porque todos contestan con una carta, 2, 3 párrafos, pero la de Azorín es excepcional porque contesta públicamente en la revista España y dice: contesto a la pregunta que me formula la señora Carmen de Burgos Colombine. Y entonces escribe una auténtica pieza literaria que se puede leer en el libro que ella escribe al año siguiente, que se llama El divorcio en España, y que se puede leer también en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, que ha citado Roberto Cermeño de la Universidad de Alicante, www.cervantesvirtual.com. Cervantesvirtual.com, facilísimo. Y en esa pieza literaria, pues Azorín dice: yo soy partidario del divorcio, porque me he divorciado 1, 2, 3, 4 veces. No es verdad, no se ha casado todavía. Pero él imagina la vida del escritor y del periodista, entonces era muy arriesgado y muy valiente decidir que uno quiere ser escritor y periodista. Ganaban muy poco, eran considerados como bohemios, raros, un poquito raros también, aunque había grandes personalidades, porque además eran catedráticos como Unamuno, es decir, pero en el fondo, pues Azorín ve que tiene esa contradicción entre el tiempo que le tiene que dedicar a la escritura o a escribir un artículo para vivir y el tiempo que le tendría que dedicar a su familia, a los hijos, a pagar el alquiler. Como digo, estamos en una España muy, muy pobre. Y en cuanto a esa fusión del periodismo y de la literatura, pues Carmen de Burgos la defiende y la practica porque ella misma considero que es una clara precursora del
nuevo periodismo, el nuevo periodismo que luego en los años 60 nos vino tan fuerte la ola desde Estados Unidos. Pues Carmen de Burgos en 1915 escribe sobre un caso real la novela corta El abogado, en la que mezcla los géneros periodísticos y literarios, que eso es el nuevo periodismo. Y en cuanto a los géneros periodísticos, Carmen de Burgos también fue pionera no voy a decir pionera, no voy a exagerar tanto, pero sí fue una de las que más practicó la entrevista, que no eran frecuentes las entrevistas en aquella época, no eran frecuentes, no hay más que coger un periódico de finales del 19 o de principios del 20 y no se ven entrevistas. Pero Carmen de Burgos la cultiva muy bien. Empieza una serie de entrevistas en el Heraldo de Madrid con actrices, con cantantes españolas y extranjeras. Ella quiere reivindicar a esas mujeres que en esa época se consideraban frívolas, frescas, y entonces ella las quiere reivindicar y escribe una serie maravillosa de entrevistas. Tanto es así que luego estas entrevista a Margarita Xirgu, entrevista a su hija, a María Álvarez de Burgos, porque la hija pues quiere ser actriz. Entonces entrevista a una bailarina muy importante francesa, Sarah Bernhardt, que no me venía, perdonad. Y entonces, a cantantes de flamenco, y tiene mucho éxito esa entrevista porque no solamente va a los datos, sino que va a la persona, a las emociones. Y claro, ella como mujer, ¿cómo no va a entender a las mujeres si ella ha sido víctima de un matrimonio maltratador, un marido maltratador, psíquica y físicamente? Bueno, pues entonces esas entrevistas tienen muchísimo éxito y se publican en varias ediciones en unos libros que se llaman primero Confesiones de artistas y luego en una segunda edición Confidencias de artistas. Bien, pues vamos a decir también que Carmen de Burgos fue una gran cronista viajera. Viajó por Europa, la hemos mencionado en Italia, viajó por Alemania, por Francia, por los países nórdicos y de todo escribió artículos interesantísimos y también escribió libros de viajes, unas crónicas de viajes estupendas. Viajó también a Hispanoamérica, hizo 3 viajes a Hispanoamérica y en uno de esos viajes pues predijo el mundo de la comunicación global. Escribió que le gustaría instalar una gran antena desde el Everest hasta la Aconcagua y que a través de un altoparlante, de un gran altoparlante, nos llegaran las noticias de otros mundos. Esto es una frase literal de una de sus crónicas. Es decir, que yo la imagino ahora y estaría disfrutando muchísimo con el Internet. Conoce también la radio, ella participa en un programa de Unión Radio sobre Riego, sobre un homenaje que se le hace a Riego. Y bueno, pues realmente creo que como periodista y literata pues fue muy importante, como lo fue Azorín. También quería mencionar que ella, si hablábamos de los géneros periodísticos, ella fue al compás de la moda. Entonces estaban muy de moda los almanaques, el almanaque de la agricultura, el almanaque de las féminas, y ella dijo, pues el almanaque de Colombine, y acababa de llegar a Madrid y acababa de recibir ese seudónimo, pero ella tenía grandes conocimientos de la elaboración de un periódico, porque había trabajado en la imprenta de su suegro en Almería, y entonces ella conocía, como digo, toda la fase. Y ella elabora un proyecto que se llama el Almanaque Colombine y que ahí explica quiénes van a colaborar, pues firmas de primer nivel, pide, por ejemplo, a Unamuno que le escriba y
cómo llegan a Unamuno. Pues dice, yo soy profesora, pues él es profesor, pues seguro que me va a aceptar. Y ella es muy pragmática y muy espabilada y muy lista y muy trabajadora, y llega hasta Unamuno, y precisamente ese proyecto de Almanaque Colombine, con una relación de los precios por página, por media página, de la publicidad que se vaya a insertar en el Almanaque Colombine, se guarda, se conserva en la Casa Museo Unamuno de Salamanca. Y quería decir, para no alargarme mucho, que Ramón Gómez de la Serna también, que ella creó su propia revista, la Revista Crítica. Y en la Revista Crítica la creó ella, fundadora y directora, en 1908. Pues colaboraban Juan Ramón Jiménez, Rafael Cansinos Asens, Ramón Gómez de la Serna, Amado Nervo, los intelectuales de Francia, Alfred Naquet, que fue el padre del divorcio en España, o el intelectual judío Max Nordau. En fin, tenía firmas importantísimas, como vemos, pero además ella fue pionera creando una sección que se llamaba Letras Sefarditas. Ella fue una gran defensora de la vuelta de los sefarditas a España, junto con Benito Pérez Galdós, etcétera, etcétera. Y después creó una sección de sociología, de deportes, de agricultura, de comercio y de minería. Es decir, lo que ahora puede ser un periódico, ¿no? Y bueno, pues quería decir que Ramón Gómez de la Serna también admiraba mucho a Azorín, y en una novela corta que ella publica inspirada en su viaje a Holanda, en la contraportada es una semblanza de Ramón Gómez de la Serna sobre Azorín. Y ahí habla de su estilo escueto, depurado y al mismo tiempo trágico. Entonces, pues dice que para él, pues, que es el escritor que, como el agua, que hay que luchar contra ella en Holanda, pues él sobrevive como autor y defensor de la literatura renovada española por encima de todos los océanos. Y nada más. ¡Uy! Se me ha olvidado una cosa. Había citado Roberto Cerveño que en esa generación del 98 estaba Carmen de Burgos, no porque la incluyera Azorín, sino porque hace solamente 2 años, en el 2022, la Biblioteca Nacional de España la incluyó. Tuvo que esperar bastante, la pobrecita. Coincidió con la subida de su retrato, magnífico retrato aquí, hecho por la artista francesa Lucie Geffray, pues, y el de Azorín también están cedidos, están en la galería de los ateneístas ilustres en el Ateneo. Pues ella, ¿por qué la incluyen en esa generación literaria? Pues porque ella coincide con lo que son las preocupaciones del momento. La preocupación por la crisis, por la derrota y la pérdida de las últimas provincias de ultramar. Ella escribe un relato que se llama El repatriado, que es un incomprendido que vuelve de la guerra de Cuba y encuentra incluso el rechazo, como es un perdedor, el rechazo entre sus propias gentes. Es muy triste ese relato breve. Luego ella comparte esa admiración por el resto de los países de Europa más avanzados que España, y ella dice, para que España se regenere tiene que asimilarse a Europa, y eso está también en el espíritu de los 98istas. Y, por último lugar, y enlazo de nuevo con Azorín, pues siente una admiración por el Quijote como sentía Azorín y Vargas Llosa. Muy bien. Precisamente quería preguntar
a Juan Cruz por la relación entre Azorín, Cervantes y Mario Vargas Llosa. Pero antes, permítanme que presente al periodista, editor y escritor. Juan Cruz Ruiz, natural de Puerto de la Cruz, Tenerife, desarrolló una intensa labor periodística en el país, desde su fundación en 1976 hasta 2022, cuando pasó a Prensa Ibérica como adjunto a la presidencia y columnista, dedicado fundamentalmente a la cultura en sus más de 20 cabeceras. En los 90 fue también director de la editorial Alfaguara, experiencia que plasmó en varios títulos, entre ellos Egos Revueltos, Premio Comillas. En 1988 había recibido el Premio Azorín por su novela El sueño de Oslo, culminación de su primera etapa dedicada a la ficción. Posee asimismo el Premio Canarias de Literatura y el Nacional de Periodismo Cultural. En su tierra ha recibido, entre otras distinciones, el título del Colegio Público Juan Cruz Ruiz. Su última novela, 1200 pasos, ha sido celebrada por Julio Llamazares y Manuel Rivas, entre otras prestigiosas firmas. De sus libros, Mario Vargas Llosa ha dicho que son una alianza de géneros en lo que el lirismo, el relato, la introspección y la nostalgia juntan poesía y prosa. Juan, por favor. Bueno, es que yo creo que después de lo que hemos escuchado, sobre todo esta última intervención, yo lo que tendría es que pedir perdón por estar sentado aquí, ¿no? Pero ya que estoy sentado aquí, quisiera rememorar una virtud astral que tiene este acto, que es que aquí está Asunción Valdés, ahí está Carmencho Marín y está allí Urbaneja. Ellos estaban en sillas parecidas en la época más ilusionada de mi vida como periodista, que fue cuando yo llegué a Madrid, desde Canarias y desde Londres. Y entonces ellos estaban trabajando con la prestancia que tienen ya los veteranos, y yo era un muchachito. Y entonces, por alguna razón, donde mejor se me acogió a la llegada fue en un sitio del que yo no sabía nada absolutamente, que era economía. Yo era corresponsal en Londres y era tan inepto que para escribir una crónica de lo que pasara, primero llamaba a Urbaneja y me decía: oye Juan, esto se hace así y se dice así. Y había una chica que lo escucharía explicar al imberbe que estaba en Inglaterra como corresponsal de qué iba la cosa. Esa chica era Asunción Valdés. Y Carmencho se burlaría de mí, pero en otro tono, porque ella iba a Inglaterra y me explicaba de qué iba eso del país. La verdad es que ese fue el mejor momento de mi vida como profesional del periodismo, cuando yo comprendí que trabajar era aprender de otros, ¿no? Y eso he seguido haciendo a lo largo de la vida. Yo nunca me he sentido un periodista completo, porque yo creo que el periodista es alguien que al final de sus días se da cuenta del tamaño de su ignorancia y mientras tanto va explicando que a lo mejor no es tan ignorante para que le den trabajo, para que le sigan dando trabajo. Yo he aprendido mucho de los libros de Colombín, de Asunción Valdés, y yo he pensado que esos libros y esas personas que nos anteceden en el ámbito del periodismo, en el ejercicio del periodismo, son mucho más que historia, son actualidad. Es decir, gente que de alguna manera nos sigue enseñando
con los libros que hay sobre ellos y con los escritos que dejaron, que este es un oficio inacabable en el ámbito del aprendizaje. Muchas veces yo observo en el periodismo de hoy que los periodistas, y ahora hablo en plural, porque siempre la tradición es que los periodistas hablemos en plural. Ahora, si ustedes se fijan, sobre todo en las tertulias televisivas y también radiofónicas, el nombre propio e incluso la apelación al yo es lo más habitual, como si el periodismo no fuera un ejercicio colectivo de la búsqueda de la naturaleza de las cosas. Y ahora las periodistas y los periodistas decimos, yo pienso que, como si pensar formara parte de nuestra obligación en el oficio. Nosotros no estamos aquí para pensar, sino para contar, para decir qué pasó y para decirlo teniendo en cuenta que lo que pasó no nos pasó a nosotros, sino pasó a una serie de personas, algunas de las que fueron asesinadas o casadas o ricas o prostituidas o prostituidos, pero no a nosotros. Entonces yo ahora, esta noche, pondré la televisión para ver 24 horas o para escuchar muchos de los programas radiofónicos y escucharé que la gente, los periodistas dicen que aquello que ocurre le ocurrió a ellos. Y yo estoy muy preocupado por eso, porque el yo haya sustituido al nosotros en el periodismo. Entonces, yo he aprendido de estos libros de Asunción, pero también de mi experiencia con otros, que debemos regresar a la época en que preguntar qué pasó no nos dé vergüenza a los periodistas. ¿Qué pasó? Yo recuerdo un día, hace años, me estoy desviando por completo del asunto, hace años que hubo un incidente grave en la Castellana, en la que hubo una especie de gincana de coches por la noche. Y es porque alguien competía con otros a ver quién iba. Y entonces yo llamé al periódico. Yo no trabajaba entonces en el periódico, trabajaba en Alfaguara. Y era de noche. Y le dije al redactor jefe de noche, oye, manda a algún periodista, porque esto es una historia impresionante. Lo que está pasando es una historia. Yo parecía Colombine. O alguno de tus personajes grandes periodistas en ese momento. Y entonces me dijo el redactor jefe, que era Lorenzo Romero, dice, para allá te mando enseguida un redactor. No decía te mando un redactor. Pero yo estaba allí, en un hotel, mirando aquel desastre. Y entonces yo me acerqué, cuando llegó el periodista del País, que hay que decir que era del País, porque el País inauguró también su parte de engreídos. Y entonces le mandaron al más engreído de la clase esa noche. Y entonces yo estaba aquí y el engreído estaba allí hablando con la policía. Oiga, ¿me puede decir qué ha pasado? Porque yo soy del País. No estoy inventándolo, fue eso. Y yo dije, pero caramba, ¿cómo es esto? Pero eso que era en ese momento excepcional, es ahora lo habitual. Lo habitual.
El periodismo le ha entregado la esencia del periodismo a un instrumento que es el yo de los periodistas, que ahora pues se ha enseñoreado en la vida cotidiana española sin que haya contrafuertes. Porque, por ejemplo, la sesión de la prensa podía ser un prontuario mensual del escalón del yo. ¿Dónde está el escalón del yo? ¿Quién protagoniza ahora el escalón del yo? ¿No? Eso se podría hacer. Eso es fácil de hacer. Ahora que me voy a jubilar del todo, podría apuntar cada día cómo es eso, ¿no? Bueno, yo estoy aquí para hablar de Chonín Valdés, que me ha dicho que no la llame Chonín sino una vez, y ya la he llamado 2 veces. Debo decir que a mí me gusta mucho el periodismo y leer sobre periodismo y encontrar en el periodismo la explicación de lo que sucede. Ese yo creo que ha sido y es mi pasión. Mira, Juanillo, ¿qué dice el periódico y me lo dices? Decía mi madre. Y yo le leía el periódico. Ella aprendió a leer leyendo el periódico. Y siempre recuerdo que cuando no entendía algo de los periódicos, porque estaba Kissinger y estaba, yo qué sé, Khrushchev, y ella no sabía eso, ella decía, para explicarme que sabía, onomatopeyas que sustituían a los nombres propios. Yo he leído los libros, son 2 libros. 2 tomos. Pero son 2 libros, uno y otro. 1 y 2. Y sentí una enorme envidia de lo que ella ha aprendido leyendo, que ahora ha significado hablando. Porque voy a leer, porque no se crean que yo esto todo lo improviso, lo tengo escrito. Ella ha dedicado gran parte de su vida de lectora y de periodista a poner de manifiesto el ejemplo de esta ciudadana, Carmen de Burgos, que le arrancó a la historia la pasión por la verdad contada, civil, a la que nos debemos los periodistas. Es muy importante para mí subrayar esa palabra civil, porque los periodistas no somos policías, somos seres civiles que estamos recibiendo de la realidad elementos para compartirlos con los que también sufren la realidad, contar la realidad. Ese es nuestro oficio, ¿no? En el caso de Asunción Valdés, ella ha hecho esta prospección en la extraordinaria periodista con ahínco y con afecto, como si estuviera rescatando del vacío a una colega y a una amiga. Hacer esto, escribir con afecto, ayuda al rescate. No se trata de buscar datos o cifras o fechas, sino de arrancar del meollo de la cuestión del significado, que tuvo para la historia el personaje que ella busca. Así que aquí, en estos libros, está Carmen de Burgos presente en su ser entero, como perseguida por las circunstancias políticas y también por la mezquindad humana de la época, así como la periodista, con las consecuencias morales y civiles que entonces, en su tiempo, tuviera aquella vicisitud. Porque ser periodista y ser mujer periodista ahora parece un hecho cotidiano, pero yo me imagino cómo sería ser mujer periodista cuando si simplemente ser mujer en aquella época, y sobre todo en la época de la posguerra, en que las libertades de las mujeres se dejaron a un lado para ser recuperadas
tan tarde como ahora mismo, formaban parte de lo prohibido. Ser mujer era lo prohibido, lo no interesante. Y yo viví eso, porque yo viví en un pueblo pequeño. Y ser mujer en un pueblo pequeño y ser mujer en una ciudad grande son cosas muy diferentes. El analfabetismo fue inoculado en los ámbitos de la pobreza civil de los años de nuestras madres. Y eso no se acaba tomándose un purgante. No se acaba nunca. El analfabetismo español es algo que no se ha estudiado en su esencia de daño para la sociedad española de esta época también. Pasan muchas cosas que son consecuencia del analfabetismo. Y el analfabetismo se detecta también en la prensa de la posguerra. Es imposible no sentir el latido del tiempo y de las barbaridades del tiempo en cada uno de los párrafos de este testimonio de vida que ha hecho Asunción Valdés. Aquí, en este libro, reside una pasión, el periodismo, un testimonio, la vida. Ambos factores se juntan en Carmen de Burgos. Las noticias que hay en estos dos tomos, está bien dicho aquí ahora, ¿no?, dedicados a revivir a Carmen de Burgos, provienen de la propia pasión por la libertad que exhibió esta ciudadana, y en concreto por lo que se llama la libertad del periodismo. Y esta no es una libertad cualquiera. Se habla muchas veces de la libertad de prensa e incluso de la libertad de expresión, como si ambas, la libertad de prensa y la libertad de expresión, fueran exclusivas, es decir, una y la otra. La libertad es una sola. Hay en Madrid una importante política que habla mucho de la libertad como algo que no tiene adjetivos, como que es algo que disfrutamos como el aire, y no es así. La libertad de expresión hay que ganarla cada día, y la libertad del periodismo no es solo la libertad de expresión, sino la libertad de pensamiento y la libertad de expresión juntas, pues es notorio que se puede tener libertad de pensamiento y esta no resultar transitiva. Es decir, que tú piensas con libertad, pero luego lo vas a decir y alguien te dice, no, hombre, la libertad solo, que la libertad de pensamiento es una cosa que todavía no debes tocar. Carmen de Burgos nació con la libertad de pensamiento y con la libertad de expresión. Las practicó, las defendió, las dejó escritas. La historia le hurtó esta última libertad, la libertad de expresión, hasta después de muerta. Esto no es una leyenda, sino que constituye un hecho que simboliza el horrible acoso civil que ella y otros como ella sufrieron como parte de la continuación, por otros medios, de la Guerra Civil Española. Tratada entonces como si no hubiera existido, como registra Asunción Valdés en su obra, esta escritora de periódicos, esta periodista que luego de su muerte sufrió el bibliocidio, ¿está bien?, simboliza el largo calvario que supuso la posguerra del periodismo, porque hay una posguerra oscura del periodismo, tan duradera que dañó hasta hoy el oficio de contar la verdad sobre lo que ocurre. Estos dos volúmenes hallan explicación en las consecuencias que tuvieron la guerra misma
y la persecución posterior contra un país, contra una ciudadanía y contra un oficio que no pudo resistir encarcelado y que se entregó durante años a una lucha imposible contra la dictadura civil y moral que acalló la boca a la expresión libre de las noticias y de las opiniones que éstas pudieran suscitar. Azorín es el otro homenajeado. Ella me dijo, no te olvides de Azorín. Azorín fue para mí el personaje más importante de mi adolescencia como lector. Mi madre me dio dinero para comprar unos pantalones y entonces yo me compré Azorín y Unamuno juntos y no me compré los pantalones. Uno para cada pierna. Un clásico para leer a los clásicos, diría Mario Vargas Llosa. En aquel entonces, cuando se le leía con fervor, como a Pío Baroja o a Unamuno, era, me decía hoy Manuel Longares, uno de sus grandes discípulos, que además lo conoció, era el germen de los 98. Era un escritor infatigable, un inventor de un estilo que revoluciona la literatura española de su tiempo. Igual que de Burgos se adelantó a la revolución feminista en sus relaciones con la vanguardia estética de aquellos tiempos. Los dos fueron y son memoria del periodismo, lugar en el que se encuentra el periodismo del pasado con el presente, porque los argumentos del periodismo presente provienen de los argumentos del periodismo del pasado, el periodismo que iba a buscar, como en el caso de Chávez Nogales, por ejemplo, en la esencia de lo que ocurre, la enseñanza de lo que puede decirse como algo que ya ocurrió. Para mí, y para Longares, que fue el que me lo dijo hoy, son periodistas y adelantados literarios. El periodismo que hoy se considera literario no cumple con uno de los deberes de la realidad en periodismo, porque se considera que cuanto más inventas y más metáforas utilizas, más periodismo haces. Y no es verdad, nosotros no escribimos en el periodismo metafórico. Eso es otra cosa, eso es para otra cosa. Nosotros escribimos para que se entienda lo que pasó, pero no lo que nos pasó a nosotros por la cabeza. Azorín, vuelvo a nuestro maestro, me convocó a contar, a saber de las cosas por los libros y a saber que contar obligaba a liberarse de los lugares comunes para ir, como él mismo decía, y como decía también Ortega y Gasset, derechamente a las cosas. En ese tiempo de las primeras lecturas, para mí, Azorín fue el piano en el que ensayé la música que luego, en el ejercicio del oficio, nunca quise que me abandonara. La exactitud, la búsqueda de la exactitud, la complicidad con lo que ocurre, con los hechos, no con lo que a mí me parece que son los hechos. Quizá es tiempo, en este lugar de ruido que es ahora el oficio que cultivamos, de volver a ellos, a esos periodistas, como una manera nueva de regresar al sosiego que una vez hizo sentir que el periodismo es parte de la literatura y no como ahora consecuencia del rumor y del insulto
que cada vez con más alevosía nos junta hasta creer que eso, el sonido y la furia, es lo que hemos aprendido. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Juan. Yo he He aplaudido... observado aquí, perdona, Sí. que tengo carnet de periodista 358. A ver quién me gana. Un veterano. Iba a decir que no. ¿Ciento y pico? Bueno, a ver si no vamos a pelear por la edad ahora. Eres mi antepasado. Perdona, Juan, pero cuando has dicho antes, yo llegué al país, he hecho un baby y me encontré allí unos veteranos, eso se lo dirás a todas, perdona. Debo decir que Carmen era muy jovencita. Y también lo era Urbaneja. Lo que pasa es que Urbaneja ya era mayor. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad o mentira? Que lo digo Urbaneja. Oye, que aquí se saben todos nuestras fechas de nacimiento, o sea, no tenemos que tienen todo controlado. Yo también quería decir algo respecto a lo de que él era un jovencito imberbe y los demás éramos unos veteranos. He dicho, pero qué coqueto, Juan, si es mayor que nosotras. Perdona, ustedes eran periodistas peninsulares. Claro. Y siempre son mayores. Bueno, hay que decir... Yo tenía una edad menos en Canarias. Es verdad, una hora menos. Una edad menos en Canarias. Hay que decir, ya que estamos con el tema de la edad, que Carmen de Burgos, cuando vino a asociarse a la Asociación de la Prensa de Madrid, mintió, falsificó su edad. ¿Por qué? Porque en aquella época la mujer que ya cumplía X años, 20 años, y no se había, 20 y tantos años y no se había casado, ya era una solterona que, vamos, no servía para nada. O sea que la Asociación de la Prensa de Madrid, Carmen de Burgos, que no mentía en el periodismo, mintió falsificando su edad. Yo he visto la ficha de Carmen de Burgos y cuando vi año de nacimiento dije, ¿pero qué va? Pero si no nació ese año. Sí, bueno, yo creo que estamos robando tiempo para alguna preguntita. Nos hemos pasado mucho de tiempo, pero quizá... Eso. Lo he pasado yo, sobre todo. No. A continuación vamos a pasar al turno de preguntas. Si alguien quiere comentar algo, pues estamos a su disposición. Cuidado que cuento. 1, 2 y 3. No hay preguntas. No hay preguntas. No hay preguntas. ¿Ha quedado? Sí. A ver. Ha sido culpa de Juan Cruz por lo que me lanza esta pregunta. Me ha inspirado en estos tiempos de ruido, ¿no? Me ha inspirado a hablar de los grandes periodistas, un hombre y una mujer, pero también es verdad que el periodismo hoy día adolece de una cierta enfermedad o de una grave enfermedad, ¿no? Que es tal vez la autocensura o tal vez que los periodistas están al servicio de, un oligopolio mediático en el que tal vez la libertad de prensa no esté tan garantizada como en los tiempos de Colombín. El profesor e investigador, historiador Francisco Sánchez Pérez, en su última obra, El Germinal Español, dice que con la libertad de expresión y de prensa que existe ahora mismo, el cambio de monarquía a república habría sido imposible, que había un ambiente de mayor libertad de prensa en los años 30, a pesar del analfabetismo, que está muy bien traído, pero sí es verdad que la prensa se leía en las tabernas en voz alta, se leía en las fábricas, se leía incluso en los talleres de costura, siempre había alguien que pudiera leer. El mismo Ramiro de Maeztu cuando trabajó de lector en Cuba, ¿no? O sea, que realmente a mí me da un poco de temor los tiempos que estamos viviendo, estas tertulias
tan ásperas, tan crispadas, donde no sé si realmente se están contrastando ideas de los periodistas y de los hechos contrastados o dicen lo que hay que decir. Bueno, yo que parece que la cuestión me afecta, ¿no? Yo creo que no hay censura. ¿Cómo va a haber censura? Se sabría. Autocensura. No, la autocensura es como la calibras. Es que tú te autocensuras. No hay una comprobación, no hay eso, no se puede comprobar. Lo que sí es cierto, que no hay periodismo. Es decir, hay periodistas, y además hay excelentes periodistas, pero una vez que se ponen a la máquina, consideran que es mejor tirar para adelante que preguntar, oye, ¿esto fue así? ¿Esto es cierto? Por ejemplo, ¿dónde hemos visto a un periodista ahora, estos días, buscando a una persona que existe, que tiene un trabajo, se conoce qué trabajo tiene y es protagonista de un hecho muy principal de nuestra historia reciente, tan protagonista que aquello de lo que es protagonista se está produciendo en este momento otra vez, de otra manera, pero que le afecta a él de una manera directa. Ustedes dirán, a lo mejor ya saben quién es. ¿Tú sabes quién es? ¿No? Pablo Casado. ¿Qué hace Pablo Casado? ¿Qué piensa Pablo Casado de lo que está ocurriendo ahora mismo en la Comunidad de Madrid? ¿Cómo recuerda él el momento en que un sábado por la mañana una organización se pone en la calle Génova a exigir la destitución de ese señor porque ha ido el día anterior a una emisora de radio a denunciar al hermano de una importante política sobre el uso indebido de unas prerrogativas económicas muy graves, según decía al locutor, que era de la COPE, este señor que era político. Por la noche de ese sábado, una mujer, una política, que ahora es la segunda del líder que siguió a Casado, llevó unos papeles con la firma de Casado para renunciar a ser todavía el presidente del Partido Popular. ¿Sí? Nosotros no vemos eso, vemos unas tertulias en las que uno dice yo creo que, y el otro creo que, y el otro creo que, pero ¿y la información? La posibilidad de que alguien explique qué pasó entonces y cómo se parece a lo que pasó ahora, no se dice nada. Es decepcionante el periodismo que estamos haciendo y que estamos viviendo y que estamos aceptando. Nos hemos ido de tema. Es muy decepcionante. Y es periodismo. Lo que estoy reclamando es periodismo, no heroicidades. Esperar por fuera del despacho donde trabaja este señor y decir, ¿qué impresión tiene usted de lo que está pasando? O, si no es posible, que alguien cuente lo que pasó entonces, que vaya al Luarqués donde se reunían y le pregunte al camarero, oiga, camarero, ¿cómo fue aquello? Periodista
Es gente que le dice a la gente lo que le pasa a la gente, preguntándole a la gente. Porque no se ha dicho nunca que el periodista tenga ciencia infusa. Y si hoy nos miramos en los episodios nacionales, que son las tertulias radiofónicas y televisivas de cada día, parecería que hay una ciencia infusa en el periodista y no la tiene. Ya se sabe que no la tiene. Se acabó. Muy bien. ¿Más preguntas? ¿Nadie más? Bueno, pues simplemente muchas gracias a todos y para finalizar, bueno, para finalizar me gustaría, aunque ya lo dijo Asunción al principio, pero nunca está de más, me gustaría invitarles a continuar explorando la obra de estos brillantes intelectuales, Carmen de Burgos y Azorín, en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes. En el caso de Colombine, al principio les hablé de la creación del portal Carmen de Burgos como herramienta para el estudio y la difusión de una de las autoras más importantes de la literatura española, pero también es un reconocimiento a la importancia de las mujeres en la cultura y un paso más hacia la igualdad de género. Para cerrar este círculo virtuoso, quisiera decirles que los originales, una vez digitalizados, se depositan en la Biblioteca Patrimonial del Instituto Cervantes, en Alcalá de Henares, para preservarlos en base a legados y donaciones y darlos a conocer a investigadores y personas interesadas. Agradecemos su participación en este coloquio. Muchas gracias y buenas tardes, noches. Muy bien. ¿Me gustó bien o no? Una foto. Thank you.